El tema que me ha tocado es un tema bueno, profeta Jeremías, tiene una gran trascendencia dentro de la palabra y todos sabemos que es uno de los profetas más significativos del pueblo de Israel porque le tocó vivir una época en la que tenía que transmitir momentos difíciles, era la destrucción de Jerusalén y la destrucción de Judá. Le tocó vivir transmitiendo las profecías de estos acontecimientos duros, difíciles para su pueblo, pero al mismo tiempo le tocó sufrir algo que fuera, yo creo, bastante más duro para él como persona. Me imagino como sufrimiento general no, pero para él como persona fue algo muy duro. Y yo me pongo en la situación de Jeremías y digo, yo creo que hay algo que todos, queriendo o no queriendo, por muy el hombre siempre quiere la aceptación, ¿o no? A la gente le gusta ser aceptado. No es una cuestión de ego, es una cuestión simplemente de que queremos la satisfacción personal de que lo que compartimos llegue a los corazones, de que veas que la gente se interesa, de que veas que las palabras que salen por tu boca pueden servir de edificación y que la gente es contenta. Y yo creo que eso lo tenemos todos dentro de nosotros, porque uno de los predicadores, las personas que servimos al Señor, nuestro mayor ímpetu es poder edificar con las palabras que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Y creo que es algo necesario, pero cuando te toca tener que transmitir algo que no es lo que le gusta a la gente, es duro. Él le tocó transmitir profecías que no eran lo que el pueblo quería. No solamente las tuvo que transmitir, sino que las tuvo que transmitir y no ser aceptadas. Prefirieron escuchar a los falsos profetas que traían unas palabras mucho más alentadoras, mucho más convincentes y más cómodas para la carne, que recibir la palabra dura de que si no cambiaban iban a pasar cosas, si no cambiaban iban a sufrir el dolor, la prueba, la dificultad, y todo eso le hizo que el pueblo se rebelara contra Jeremías, pero se rebelara de un punto de vista hasta bastante fuerte, porque se rebelaron hasta el punto de llevarlo a la cárcel. Y cuando tenemos que hablar de las oraciones de Jeremías, yo me he puesto a mirar cuáles eran las oraciones que Jeremías, y me he dado cuenta que al final Jeremías tiene pocas oraciones, tiene oraciones, pero tiene pocas oraciones, y tiene más que oraciones, tiene comunicación, como hablábamos ayer. Dentro de esa comunicación, sí, hay la petición, hay el reconocimiento o hay el dolor, que es lo que sobre todo en ciertos momentos de la historia, de la etapa de su vida, lo que siente en su corazón, como puede que muchas veces lo hayas sentido tú, el dolor, el no aceptar, el no creer que es justo lo que te está pasando, y eso crea un dolor y crea que tú puedas decir al Señor algo que para ti son oraciones, pero que luego no son oraciones, es simplemente abrir el corazón para comunicar con el que tienes comunicación, que es con el Padre, en la relación que Él tenía de Padre e Hijo, y el abrir tu corazón para vaciarte y decirle cosas que uno puede decir es oración, pero es muchas veces la transmisión de lo que hay en nuestro corazón. Yo creo que él en sus oraciones eran más transmisiones de lo que había dentro de su corazón. Vemos el libro de Lamentaciones, donde sabemos que Lamentaciones significa gritar a alta voz, que más que un grito sería un grito de lamento, un grito con dolor. Lamentaciones es del griego gritar
a voz alta, pero el grito ese es un grito diferente al podernos llamar entre nosotros y gritarnos y alzarnos nuestra voz, sino un grito que dentro de esa palabra grito viene el grito con dolor. Transmitía estas lamentaciones, estos 5 capítulos, donde lo que abría era su corazón y le hacía transmitir al pueblo el dolor que tenía dentro de él y el dolor que estaba pasando dentro de él al ver la situación, al ver la injusticia, al ver la poca aceptación del pueblo, al ver cómo su interior sufría. Y él empezó, en el libro de Jeremías empieza con su llamado. Con el llamado que ha recibido y donde yo cuando lo estaba leyendo digo, ay, estos llamados cuando los recibimos para nuestra vida nos entusiasma. Tú te sientes a tu corazón que Dios te ha llamado, que Dios desde la fundación del mundo te ha llamado, desde que estabas en el vientre de tu madre ya te ha llamado, y eso te motiva. Y eso te da ánimo y luego le dice que va a poner palabras en su boca, que le dice, ¿yo qué voy a hacer si yo soy niño? Y dije, no te preocupes porque yo voy a poner palabras en mi boca. Si queréis lo leo porque si no al final lo digo todo como es mi costumbre leerlo sin leer eso. Pero podemos luego leer la oración que he escogido para esto. Y dice... que le dice, no te preocupes porque eres niño. Y entonces eso, me imagino a él, de joven, empezar a recibir esas motivaciones, empezar a recibir esa fuerza del Señor por medio de la comunicación que Dios tenía con él y de experimentar su voz dentro de él. Eso le animaría y le diría, y luego le dice una palabra y le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y yo cuando veo esto digo, qué entusiasmante, ¿no? Recibir del Señor que tú has estado llamado para edificar, para derribar, para naciones, para reyes. O sea, es un llamado emocionante. Pero luego era un llamado emocionante, pero un llamado con un gran peso de responsabilidad y un gran peso de sufrimiento. Porque él, saber que era para esto, pero él igual todavía ahí no se esperaba que todo lo que iba a hacer con la palabra, con la voz, con la transmisión, era para solamente porque volviera contra él, porque el pueblo no le iba a aceptar. Digo, desde el punto de vista físico, volver a traer a su situación. Transmitir una cosa emotivamente pensando que va a ser bien recibida y que vas a ayudar al pueblo y encima lo que le volvía era la incomprensión, la envidia, el ataque, el esperar que él se equivocara, como ayer hablaba Miguel, que el esperar que él se equivocara en las profecías para que fueran contra él y le dijeran, ¿has visto que estás equivocado? Todo lo demás era una patraña. Y todo eso. Pero él cuando recibió el llamado pensaba que iba a ser un ministerio y vio que no, que a veces la llamada de Dios, el plan de Dios de bendecirnos y la llamada que Dios ha hecho a nuestras vidas, sí, hay momentos de grande satisfacción, pero hay momentos donde no hay satisfacción. Hay dolor y prueba, porque transmitimos cosas que no vienen de vuelta. Y nosotros tenemos muchas veces ese deseo que todo sea bien aceptado, que todo sea bueno y cuando las cosas no van. Y él se encontró con esta situación y yo creo que la comunión, la relación que tenía con Dios era porque en el fondo tenía que crear una forma, él tenía que motivar al pueblo, porque la verdad sirve para mover al pueblo, la oración sirve para mover a Dios. Y entonces, viendo por ejemplo en Jeremías capítulo 20, dice en la historia, cuando vemos que a partir del capítulo 7 está la comunicación que tiene Jeremías con Dios, pero hasta ese momento dice que la historia dice que Jeremías le transmite al pueblo que eran
duros de cerviz, que había endurecido a su cerviz para no oír la palabra del Señor. Y dice que cuando le ha transmitido y le ha dicho, profetiza estas palabras, dice que el azotó de Pasur al profeta Jeremías y lo puso en cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y bueno, vemos que el sacerdote Pasur no le gustó y no aceptó las profecías, y no solo no las aceptó, sino que le hizo que esa profecía que no era aceptada le sirviera para llevarlo hasta la cárcel. Dice que lo torturó, lo ató de brazos, de piernas, y lo llevó y lo encarceló. Y dice que en el versículo 7, dice, y me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido y cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuerte andiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Y todos mis amigos miraban si claudicaría, y quizás se engañaren y decían, prevalecemos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, mas Jehová está conmigo. Y como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos del corazón, y veo yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, lodad a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y luego, lo de demás luego es cuando le entra el dolor y incluso habla porque habría preferido no nacer. Y primero transmite la seducción y primero transmite la llamada que había experimentado en su corazón, transmite todo el entusiasmo que había tenido, transmite cómo había experimentado el amor de Dios en su vida. Dice que fui seducido y dice, porque me seduciste y fui seducido, me dejé vencer. Dios había seguido su vida y la había seguido para usarlo, y él se dejó seducir, porque el amor de Dios seduce. Y dice que él se experimentó dice, pero las veces que yo hablaba, las 2 veces que tú me decías que hablara, era siempre para decir destrucción y violencia y fuerza. Y dice que todo eso lo transmitía por amor al Señor, y dice que muchas de las veces le hubiera gustado no decirlo, y muchas de las veces le hubiera gustado incluso no poder transmitir lo que era, lo que necesitaba el pueblo. Y es verdad, muchas veces las personas prefieren decir cosas bonitas, buenas, con un sentimiento, con algo agradable, y se recibe bien, y dice, qué bien, hoy qué predicación ha hecho más buena, hoy qué contento se ha quedado todo el mundo. Pero luego viene una palabra que es dura y la gente la rechaza. Y los predicadores hoy muchas de las veces prefieren decir predicaciones bonitas y cautivantes, sentimentales, antes que decir la palabra del Eterno, que muchas veces viene a traer palabra dura. Y yo veo, y mismamente las iglesias, mismamente cuando vemos y haces un acontecimiento, y cuando invitas a predicar a personas que te hablan de la prosperidad, que te hablan de bendiciones, que te hablan de esto, y que solamente hablan un poco duro cuando tienen que decir que si no das no vas a ser bendecido, entonces estas personas atraen masas, viene gente, las personas están motivadas y entusiasmadas, se mueve un gran grupo de alabanza y todo muy bien, y atira a las personas. Pero cuando invitas a predicadores o cuando transmitimos la palabra, por ejemplo, el ministerio de Remar tiene una palabra que es directa, concisa y edificante. Igual muchas veces
no cómoda para la carne, pero es edificante. Y luego dice, no, es que esa palabra a los miembros de mi iglesia no le gusta, es que es mejor que se predique otras cosas. Y nosotros lo vemos en la iglesia de hoy. Las personas huyen de los predicadores que dicen la verdad y que marcan una línea y una pauta clara para la iglesia de hoy, porque prefieren dejarse llevar por el emotismo, por la emoción, por el sentimiento y dar alegría a su carne y a decir, uy, qué bonita alabanza y cuánto el Señor ha bendecido en esta... Pues Jeremías le pasaba lo mismo. Y Jeremías me imagino que le vendrían ganas de decir, pues yo tengo que predicar una palabra ahora que donde todo esté muy contento, pero dice la palabra que él habría preferido no hacerlo, pero era tal el fuego que encontraba dentro de su corazón que no podía hacer a menos. Sería engañarse a sí mismo. Predicar algo que no es lo que sentimos en nuestro corazón es engañarnos a nosotros mismos. Transmitir algo que no es lo que sabemos que es lo que Dios nos ha dado para dar, sería engañarnos a nosotros mismos. Sí, igual puedes salir y decirte todos ese día, joder, oye, qué palabra más bonita, no me la esperaba esa. Pero no estarías contento contigo mismo, porque no has dicho lo que hay en tu corazón. Y él tenía ese dolor y ese fuego y esa sensación dentro de él que decía, lo hubiera querido. Y el Señor para mí ha sido afrenta y escarnio. ¡Wow! Yo cuando, transmitía el dolor de su corazón. El Señor para mí, te dice, ha sido afrenta y escarnio, burla, persecución, dolor, pruebas, problemas. Alguna vez te habrá pasado decir, yo pensaba que servir al Señor era más fácil. Todavía queda para llegar, Pero él decía, el Señor así para mí, como afrenta y escarnio, persecución, burla. Yo esperaba otro ministerio, pensaba que me iban a estar levantando todo el día, bendiciendo, y me dicen, qué bien lo haces, qué bravo. Y sin embargo, el Evangelio, algunas veces eso, incluso dice, no me acordaré más de él, ni le hablaré más en su nombre, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Entiendo, él dentro de él había deseado, algunas veces no. Estaba preguntando a los hermanos mayores, ¿es justo que yo diga que es rebeldía lo que tenía? Y bueno, sí, era un poco de rebeldía, pero era dolor lo que tenía, lo que transmitía. Como nos ha pasado a nosotros, a lo mejor muchas veces mostrarle el dolor. Y él se lo transmite, se lo dice al Señor, estas cosas. Dice, pero no podía, porque era el fuego que tenía dentro de mí que me dejaba. Él habría deseado muchas veces abandonar y dejar y decir, no lo voy a predicar, no voy a decirlo, no voy a transmitirlo. Pero, dice, era tal el fuego. Ahora se veía en una condición de sufrimiento, de prueba, de cárcel. Incluso que las personas venían a decirle, a esperar y vamos a esperar que... Yo me acuerdo que hace muchísimos años, no me acuerdo tantos, pero no muchos, al principio de llegar en Italia, entró un matrimonio a servir al Señor con nosotros y una vez me vienen que dice que estaban en contacto con una profeta, con una pastora profeta, y que les habían dicho que ellos no tenían que estar con nosotros, porque es el ministerio que de todas formas iba a caer. Que remar iba a caer porque es un ministerio que se mueve con prostitutas y con drogadictos y no iba a ir muy lejos. Y yo le dije, ¿te ha dicho eso? Y me dice, sí, me ha dicho eso. Bueno, pues Dios lo dirá, ¿no? El fruto hasta ahora no es así. Yo no lo creo. Y hay veces que las personas están así. Están esperando. No, esto es solamente un entusiasmo. No, estos son unos cuantos que quieren hacer ver que...
Pero Dios está con este ministerio. Dios estaba con Jeremías, pero todos los amigos incluso estaban ahí a ver si caía y a ver si él caía para ver, y decía, mira, si va a caer, ya verás cómo se va a equivocar. Y ya ahí podremos reírnos de él, Y muchas de las veces hay esa sensación en los corazones de esperar que no sea verdad lo que el profeta dice y digan, ¿ves? Es un falso profeta. O están ahí con la lupa a decir todo para eso. Pero Jeremías dice que cogió, lo dijo, y esperaban esto, incluso dice, mas Jehová está conmigo y como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, y serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos del corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Como veis, esta es una oración, pero es una oración que nace del dolor y de la comunicación. En realidad, la relación que tenía con el Señor Jeremías era una relación de comunicación. Y él se había habituado a vivir una vida de comunicación con el Señor. Muchas de las veces nosotros pensamos que es que oramos y que estamos orando para muchas cosas y muchas de las veces no estamos orando. Simplemente nos hemos habituado a vivir y a servir al Señor comunicando con Él. El Señor me ha dicho esto, voy a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a movernos allí. Y nos lleva a movernos en una comunicación en la cual hacemos la obra del Señor comunicando con Dios. Pero yo creo que eso es diferente a la oración. Yo creo que la comunicación de cada día no es la relación de oración que el Señor nos lleva en ciertas situaciones donde nos dice, ahora es el momento de orar. Y en esto le pasó también a Jeremías, porque cuando llegó a un cierto punto, cuando estaba dentro de la cárcel, ahí sí que escuchó la voz del Señor que le dijo, la palabra que por cierto es la palabra que Dios me habló en mi conversión, es Jeremías 33:3. Y le dijo, clámame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Es que él no había clamado al Señor en todo ese tiempo de ministerio? ¿Es que él no había estado en oración con él en ese tiempo? Sí, había estado en comunicación. Había estado pidiendo cosas y haciendo oraciones y Señor, ataca a mis enemigos, libera de esta situación y todo el que se levanta contra mí, y le transmitía sus dolores y le transmitía las lamentaciones, que si leemos el libro de Lamentaciones, todas las lamentaciones que son como poesías de comunicación y de conversación y de clamor y de dolor, transmisión de dolor al Señor, donde mostraba cómo estaba su corazón de dolido, y todo eso se lo transmitía al Señor y se lo abría, y le abría su corazón y les botaba todo lo que tenía dentro, como nos pasa muchas veces. Oramos al Señor, pero lo que hacemos es esbotarnos de todo lo que tenemos, vaciarnos de todo lo que tenemos dentro. Pero esa no era la oración en ese momento. El Señor en este momento le está llevando y le dice, clámame y yo te responderé. Es otra etapa. Hasta ahora has comunicado, has sido un hombre que ha transmitido mi palabra, has dicho tantas cosas que yo te he mandado, has sido un motor para motivar al pueblo, has sido el hombre que ha querido transmitir al pueblo lo que yo quería transmitir, has sido mi boca. Tú has sufrido por ser la boca mía en un momento así, porque has transmitido lo que el pueblo no quería escuchar. Pero ahora te digo, clámame y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A Joaquín
le tuvo que transmitir el rollo escrito y se lo transmitió y ¿sabe lo que hizo con él? Lo quemó. Y muchas veces nosotros en las predicaciones de cada día cogemos la verdad y en lugar de atesorarla y usarla como tesoro para nuestras vidas, la dejamos a un lado. Ese es el simbolismo de quemar el rollo, quemar el rollo, no aceptarlo en el corazón. Por eso yo os invito, hermanos, nos invitamos todos juntos, nos invitamos a que estas palabras que estamos recibiendo, que hablan de la oración, nos lleven a coger el rollo, todo este rollo que estamos acumulando en estos días, y lo metamos dentro de nuestro corazón y sea un grande tesoro. No le dejes a un lado, porque es como quemarlo. Amén. Clámame y yo te responderé y te mostraré de mí cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios os bendiga.